¿Y si la revolución africana más grande no es una promesa lejana, sino algo que ya está ocurriendo ante nuestros ojos? Para África, el riesgo no puede ser mayor. Si esta alianza fracasa, se perderá una oportunidad histórica de romper el ciclo de dependencia y soñar con un futuro propio. Pero si prospera, el continente puede transformar su papel en la economía global, en la diplomacia y en la construcción de una identidad soberana y colectiva. El mensaje que envían estos tres países es claro y desafiante. Décadas de fragmentación, impuestas por intereses ajenos, están empezando a desmoronarse. Aquí no se habla únicamente de política, es una afrenta al orden mundial que ha lucrado con la división y ha frenado el desarrollo de millones de africanos. Surgen preguntas urgentes. ¿Quién realmente está en peligro con esta unión? ¿Es África la que arriesga su estabilidad o son los centros de poder externos los que temen perder su control? Imagina por un momento la escena. En el extremo sur del continente africano, 3 países, Namibia, Zambia y Botsuana, han dado un paso que parecía imposible. Han eliminado sus fronteras como si fueran simples líneas de lápiz sobre un papel. Hoy, sus ciudadanos pueden cruzar de un país a otro mostrando solo su cédula de identidad. Lo que antes era un proceso plagado de vigilancia, temor y largas esperas, hoy se ha reducido a la presentación de un documento sencillo y la determinación de avanzar, cruzando puentes que durante décadas simbolizaron separación y desconfianza. Esta noticia, tan inesperada como esperanzadora, recorrió el planeta en cuestión de horas. Embajadores extranjeros, especialmente los provenientes de los Estados Unidos, reaccionaron con rapidez, viajando de urgencia a Lusaka, Windhoek y Gaborone. No era solo sorpresa lo que reflejaban sus rostros, era inquietud, casi alarma. Porque este acuerdo va mucho más allá de abrir pasos fronterizos. Es un golpe directo al legado de la Conferencia de Berlín y a las potencias que, desde hace más de un siglo, han dictado el destino africano desde la distancia. Las cicatrices de la división africana tienen nombres y fechas precisas. Todo comenzó en una sala europea, muy lejos de la realidad africana. Pero, ¿cómo lograron Namibia, Zambia y Botsuana desafiar las líneas que partieron el continente y sembraron la desconfianza? Para comprender la magnitud de este momento, es esencial mirar atrás y descubrir cómo y por qué estas fronteras fueron impuestas. Las fronteras que hoy se desvanecen no nacieron por azar. Fueron diseñadas con una precisión calculada para mantener a África fragmentada y vulnerable. El impacto fue devastador, como los Shona o los Obambo, quedaron partidas por fronteras artificiales, familias separadas, rutas ancestrales interrumpidas y economías locales forzadas a depender del exterior. Lo que antes era un entramado de cooperación y movimiento, se transformó en pequeños enclaves aislados, fáciles de someter y explotar desde lejos. Ni siquiera las independencias lograron romper esas cadenas. Las fronteras impuestas en Berlín sobrevivieron al colonialismo, perpetuando la división en los mapas y en la vida cotidiana. Los nuevos estados africanos nacieron con límites ajenos a su historia, obligados a convivir con cicatrices que no reflejaban sus identidades ni sus aspiraciones. Para captar la magnitud del cambio actual, hay que volver la mirada a finales del siglo XIX, cuando Europa trazó el destino africano desde salones lejanos. Entre 1884 y 1885, la Conferencia de Berlín reunió a los grandes imperios europeos. Allí, con reglas propias y mapas en mano, repartieron el continente como si fuera un botín, dibujando líneas rectas que cortaban ríos, aldeas y culturas milenarias sin el más mínimo respeto por las realidades africanas. El caso de los Herero y los Nama en Namibia, por ejemplo, muestra las consecuencias directas de estas fronteras artificiales. Sus comunidades quedaron divididas, y las autoridades coloniales aprovecharon esa división para sofocar cualquier intento de resistencia. Del mismo modo, en Zambia, los Chewa y los Lozi vivieron fragmentados, con sus tierras ancestrales repartidas entre diferentes administraciones coloniales. Ignorar esta historia es un error peligroso. Permite que la fragmentación siga beneficiando a quienes no viven en el continente, perpetuando la explotación y la pérdida de soberanía. Nada de esto fue fortuito. El plan europeo no solo buscaba dominar territorios, sino garantizar una África eternamente fragmentada y dependiente.
Así, la extracción de recursos y el control de mercados quedaban asegurados, mientras los pueblos africanos veían su destino atado a intereses externos. Esta situación recuerda a lo ocurrido en Asia tras la partición de la India y Pakistán en 1947, cuando líneas trazadas en un mapa separaron pueblos y familias, generando décadas de tensiones y conflicto. En África, el resultado fue similar. Una generación tras otra aprendió a desconfiar del vecino, no por diferencias reales, sino por barreras impuestas desde lejos. Pero ahora, cuando países como Namibia, Zambia y Botsuana deciden derribar esas barreras coloniales y abrir sus fronteras a libre tránsito, el tablero cambia de forma radical. ¿Qué implica este paso para la vida cotidiana africana? ¿Y por qué genera tanto temor entre los poderes globales que siempre prefirieron una África dividida? La respuesta va mucho más allá de la geografía. Esta decisión podría desencadenar una verdadera revolución en la manera en que África se relaciona consigo misma y con el mundo. Un solo acuerdo en África hace temblar a Estados Unidos y Europa. ¿Por qué tanto temor ante la unión de solo 3 países? La eliminación de fronteras entre Namibia, Zambia y Botsuana va mucho más allá de un simple pacto regional. Significa libre tránsito de ciudadanos y mercancías, un mercado de millones y un bloque con poder de negociación que África no veía desde hace generaciones. Para Occidente, se trata de una amenaza directa a privilegios históricos. Pero el conflicto trasciende la economía. Esta alianza desafía la narrativa que Occidente ha impuesto por más de un siglo, una África fragmentada, débil y necesitada de tutela. Ahora, la región demuestra que puede decidir su destino y hablar con una sola voz sin pedir permiso. Estados Unidos y Europa temen perder el control sobre recursos vitales para sus industrias. Uranio de Namibia, cobre y cobalto de Zambia, diamantes de Botsuana. Son materias primas cruciales para tecnología, energía nuclear y bienes de lujo. Si estos países negocian juntos, los precios y las reglas ya no serán fijados por intereses externos. La reacción occidental fue inmediata. En menos de 24 horas, diplomáticos llegaron con advertencias sobre estabilidad y amenazas disfrazadas, sanciones, cierres de mercado, presión política. Todo bajo el manto de la diplomacia, aunque el mensaje real era claro: no desafíen el orden impuesto. Pero la batalla no es solo de diplomáticos ni burócratas. Esta decisión está transformando vidas, mercados y sueños en las calles y pasos fronterizos del continente. En la frontera, las primeras horas del acuerdo se viven con tensión y esperanza. Los ciudadanos cruzan con solo una identificación, y el antiguo miedo da paso a un nuevo orgullo. El riesgo es enorme. Si la presión internacional se impone, África perderá una oportunidad histórica de conquistar soberanía real y establecer sus propias reglas. Las fuerzas que desean mantener el viejo sistema no dudarán en sabotear este avance. Lo que está en juego es el fin del llamado descuento colonial, esa práctica de pagar menos por los recursos africanos gracias a la desunión y la manipulación externa. Si Namibia, Zambia y Botsuana consolidan su unión, podrán imponer condiciones más justas y romper cadenas de décadas de explotación. En minutos, décadas de opresión burocrática desaparecen. Pero la pregunta sigue latente: ¿podrá este momento convertirse en un modelo contagioso para todo el continente africano? Por ejemplo, una empresa agrícola en Zambia, que antes debía esperar varios días para cruzar sus productos a Botsuana, hoy puede hacerlo en cuestión de horas. Esto no solo aumenta la rentabilidad, sino que permite precios más bajos para los consumidores y genera empleos en ambos lados de la frontera. La supresión de fronteras entre Namibia, Zambia y Botsuana ya deja huellas visibles. El tiempo y los costos de transporte, antes devorados por días de trámites y sobornos, se han reducido de forma radical. Vendedores, transportistas y familias experimentan un alivio inmediato tras la caída de la corrupción y los obstáculos administrativos. El comercio intraafricano florece como nunca. Empresas agrícolas y energéticas exploran rutas nuevas y proyectos de infraestructura antes inimaginables ahora conectan pueblos y ciudades. Sectores enteros, largamente encadenados por líneas trazadas en despachos europeos, se abren al futuro.
Pero el impacto trasciende lo económico. Familias divididas por generaciones se reencuentran sin pedir permisos ni pagar tasas humillantes. Artistas y deportistas viajan libremente, creando festivales y competencias que celebran una cultura compartida y vibrante. El renacimiento cultural se percibe en mercados, escuelas y plazas, donde confluyen idiomas, ritmos y sueños africanos. Mientras el mundo observa, el ejemplo corre como pólvora. Zimbabue, Angola y Sudáfrica muestran un interés creciente en derribar sus propios muros y sumarse a una integración mayor. Las noticias cruzan fronteras con la velocidad de una promesa largamente postergada. La dignidad regresa a quienes siempre la merecieron. Al borrar fronteras impuestas, la memoria colectiva resurge. Jóvenes que solo conocían relatos de separación experimentan la unidad como algo real. Las heridas del pasado dejan de ser cadenas, aunque no se olviden. En Gaborone, por ejemplo, se celebró recientemente un festival de música que reunió a artistas de los 3 países, algo impensable hace apenas unos años. Este encuentro no solo fomentó la creatividad, sino que también permitió que jóvenes de distintas regiones compartieran proyectos y sueños comunes. Frente a este horizonte, la pregunta crucial persiste. ¿Cómo blindar esta unión y protegerla de amenazas externas y divisiones internas? Sin embargo, el riesgo sigue siendo inmenso. Si la integración avanza, África puede redefinir el comercio y la política global, desafiando siglos de dependencia. Si se estanca, el continente podría quedar otra vez atrapado en la fragmentación y el saqueo. La estabilidad del pacto depende de decisiones audaces, pero también de una vigilancia constante. Los próximos pasos determinarán si África logra romper definitivamente el ciclo de control ajeno. La independencia verdadera no es un acto único ni un documento sellado. Es una obra diaria, levantada y defendida por quienes se atreven a imaginar un destino propio. ¿Qué nos revela este renacimiento africano? Primero, la soberanía real no se concede, se conquista con hechos. No basta con discursos ni papeles firmados bajo la mirada de potencias externas. Namibia, Zambia y Botsuana nos muestran que la autodeterminación florece a partir de decisiones audaces, puentes convertidos en rutas abiertas, muros desmoronados por una voluntad colectiva que no acepta límites impuestos desde fuera. Sin embargo, ninguna nación puede enfrentar los embates del mundo en soledad. La integración regional funciona como escudo y catapulta, refuerza la posición de cada país y amplifica su peso en la arena global. Cuando 3 pueblos avanzan juntos, sus pasos resuenan más allá de sus fronteras. Cuando un continente entero se une, el resto del mundo no puede ignorarlo. La vigilancia constante resulta imprescindible. El pasado colonial y las formas modernas de dominación han dejado cicatrices profundas y adversarios siempre atentos. Los intentos de presión, sanción o sabotaje no tardarán en aparecer. Para no repetir errores, es urgente aprender de cada paso, analizar cada decisión y no descuidar la defensa frente a quienes buscan restaurar viejas cadenas con nuevos disfraces diplomáticos o comerciales. Pero esta unión no se reduce a abrir carreteras o compartir recursos naturales. La infraestructura física importa, sí, pero igual de crucial es forjar una identidad común y cultivar la confianza entre los pueblos. Sin este lazo invisible, la unidad es frágil y puede romperse ante la primera crisis. La historia africana demuestra que la desconfianza fue el arma que mantuvo divididas a sus naciones durante décadas. Ahora, el desafío es que la confianza sea el cimiento de una unión duradera. Pero el camino recién comienza. ¿Cómo responderán las potencias globales ante este nuevo bloque africano? ¿Y qué desafíos inmediatos esperan a quienes se atreven a cambiar el juego? El mayor peligro es la indiferencia. Si estas lecciones se olvidan o minimizan, la transformación será efímera, y la historia volverá a cerrarse sobre África y sobre todos los pueblos que aspiran a decidir su destino. Aprender, adaptarse y mantener la vigilancia es la única vía para que la libertad no sea un sueño breve, sino un horizonte real y duradero. La unidad no puede quedarse en símbolo ni en titulares. Debe transformarse en una estructura resistente, instituciones conjuntas, reglas compartidas, proyectos capaces de trascender generaciones.
Solo así, la independencia dejará de ser un instante fugaz y se convertirá en una cultura arraigada. Si la unidad se limita a banderas y discursos, el riesgo es que el pasado vuelva y el cambio se desvanezca como un espejismo. Para blindar esta unión emergente, se requieren medidas concretas y sostenidas. Primero, fortalecer las instituciones regionales es esencial. Los países deben crear organismos conjuntos que gestionen el comercio, la seguridad y la movilidad, evitando que intereses externos aprovechen vacíos legales o administrativos. Un ejemplo histórico útil es la Unión Europea, que tras la Segunda Guerra Mundial apostó por la integración económica y política, creando instituciones como el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo. África puede aprender de estos modelos, adaptándolos a su realidad y evitando los errores de dependencia excesiva o burocracia paralizante. Segundo, es necesario impulsar la educación intercultural. Programas escolares que enseñen la historia compartida del continente, idiomas comunes y valores de unidad pueden fortalecer el tejido social y prevenir el resurgimiento de nacionalismos excluyentes. Las universidades africanas pueden liderar proyectos de investigación sobre integración, innovación y memoria histórica. Cuarto, la cooperación en seguridad y justicia es imprescindible. Las fronteras abiertas pueden ser aprovechadas por redes criminales si no existen sistemas de información compartidos y acuerdos policiales eficaces. Aquí, la experiencia de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADC, puede servir de base para crear redes de alerta temprana, patrullas conjuntas y tribunales regionales que garanticen la legalidad y los derechos humanos. Tercero, fomentar la participación ciudadana es vital. Organizaciones comunitarias, sindicatos, asociaciones de jóvenes, mujeres y minorías deben tener voz en la toma de decisiones. Solo así, la integración será sentida como un proceso propio y no impuesto desde arriba. Foros populares, consultas públicas y plataformas digitales pueden servir para recoger propuestas y críticas, generando una cultura de diálogo y corresponsabilidad. Además, es fundamental diversificar las alianzas internacionales. África debe buscar socios en Asia, América Latina y el mundo árabe, evitando la dependencia exclusiva de Occidente o de potencias emergentes como China. Negociar acuerdos multilaterales equilibrados permitirá acceder a tecnología, financiamiento y mercados en condiciones más justas. No menos importante, la integración digital puede ser la clave del éxito futuro. Plataformas electrónicas de identificación, banca móvil y comercio virtual pueden derribar barreras invisibles y facilitar la participación de millones en la economía regional. Ejemplos como M-Pesa en Kenia demuestran cómo la innovación africana puede liderar procesos de inclusión y desarrollo. A nivel práctico, se pueden impulsar proyectos binacionales de infraestructura, como el desarrollo conjunto de energías renovables, ferrocarriles y carreteras inteligentes que conecten zonas agrícolas con puertos y centros industriales. Estos proyectos no solo generan empleo y riqueza, sino que también refuerzan la interdependencia positiva y el sentido de destino compartido. En el ámbito cultural, la creación de circuitos artísticos y deportivos regionales puede consolidar la identidad africana. Imagina una liga de fútbol sudafricana integrada por equipos de Namibia, Zambia y Botsuana, o bien festivales de cine y literatura que recorran las principales ciudades del bloque, visibilizando historias comunes y celebrando la diversidad. La experiencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, con su pasaporte común, puede servir como inspiradora. Aunque enfrenta desafíos, ha permitido la circulación de millones de personas y ha impulsado el comercio y la cooperación en seguridad. Adaptar y mejorar este modelo para el sur del continente podría multiplicar los beneficios y consolidar la unión. A nivel individual, cada africano puede contribuir al éxito de esta revolución. Desde informar y educar a sus comunidades sobre los beneficios de la integración, hasta denunciar intentos de manipulación o corrupción, el compromiso ciudadano es el verdadero motor del cambio. La historia enseña que los sueños colectivos solo se realizan cuando se convierten en acción cotidiana. Así como los movimientos de independencia necesitaron la movilización de millones, la integración africana requiere el esfuerzo coordinado de pueblos, gobiernos y organizaciones. Sin embargo,
Ninguna transformación es posible sin enfrentar las amenazas externas. Los países africanos deben estar preparados para soportar presiones económicas, mediáticas y diplomáticas. Es probable que surjan intentos de desestabilización, campañas de desinformación y tentaciones de división. Aquí, la transparencia, la comunicación efectiva y la solidaridad regional serán armas fundamentales para resistir. Las fronteras pueden caer en un solo día, pero la libertad real se construye con cada decisión colectiva. Lo que Namibia, Zambia y Botsuana han logrado no es solo borrar líneas en un mapa, es desafiar siglos de fragmentación y atreverse a imaginar una África unida, tejida por la voluntad de sus pueblos, no por imposiciones externas. Hoy, el continente ha dado un salto inmenso hacia la dignidad y la soberanía. Sin embargo, esta victoria es frágil. La historia enseña que la inercia y la división siempre acechan, listas para reinstalar viejas cadenas si las sociedades bajan la guardia. Solo la acción conjunta puede transformar el destino de millones y romper las ataduras del neocolonialismo. El riesgo es real. Si no se defiende este avance, las fuerzas que antes dividieron encontrarán nuevas formas de mantener a África fragmentada y vulnerable. Por eso la pregunta es urgente y personal. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva África o solo un destello en una larga noche de dominación? Eliminar fronteras es mucho más que un gesto político. Es una oportunidad para reinventar la identidad, recuperar el control de los recursos y sanar un tejido social desgarrado durante más de 100 años. En última instancia, el renacimiento africano nos interpela a todos. La historia está en nuestras manos. La revolución ya ha comenzado. ¿Te atreves a ser parte de ella? Aún así, el futuro no está garantizado. La libertad debe cuidarse cada día, defenderse en cada aldea, celebrarse en cada acto de solidaridad. La historia de estos 3 países es una prueba viva del poder de la unión, pero también una advertencia. Ninguna transformación es duradera sin el compromiso activo de millones dispuestos a desafiar la costumbre y a construir algo diferente, juntos. Entonces, más allá de los titulares y los discursos, queda una pregunta abierta. ¿Qué papel elegirás jugar tú? Cada acción, cada conciencia despierta, suma o resta en el camino para liberar a un continente de sus viejas cadenas. La pasividad perpetúa la fragmentación. La acción colectiva puede abrir las puertas a una era de dignidad, prosperidad y autodeterminación, no solo para África, sino para el mundo entero.